noches. Espero que se encuentren bien. Yo lo estoy por estar acá con usted, mi esposa. Bueno, es muy difícil que podamos coincidir en que nos acompañe, porque bueno, ella tiene, hoy tenía la reunión femenina mensual. Y bueno, estaba a cargo de la reunión y también la visita de los hermanos y después la reunión de matrimonios también. Así que en la misma hora que acá se comienza la reunión de matrimonios, también se comenzó allí en Morón. Estaba el hermano Osvaldo Macio visitándonos. Osvaldo me dice, va a estar cerca de la iglesia nuestra, ¿no? Claro, pero bueno, el Señor propuso así de esta manera. Cuando Rula no sé, le dicen Rula acá en la iglesia, y Aldo contaban el testimonio, nosotros también cumplimos 35 con Karina ahora en febrero. Y escuchaba lo que ustedes estaban diciendo y digo, ¿cómo cambió el mundo, no? ¿Cómo cambió el mundo cristiano también? Porque ya no se ora, ahora es todo express. Un mensaje, una foto, le gusta, uno está en China, el otro está en Argentina, se ponen de novio, ¿no? Y esto trae un peligro, y también esos peligros traen consecuencias también, ¿no es cierto? Porque pasa que no hay conocimiento, pasa muchas veces que parece el Señor pero no es el Señor, a veces parece que el Señor confirma, pero se apuran tanto que no esperan el tiempo para esa confirmación de parte de Dios. Y bueno, esa es la bendición que teníamos nosotros antes, que tal vez los jóvenes de hoy no la tienen y por los cuales tenemos que orar mucho, ¿no? Por la juventud de estos tiempos. ¿Por qué? Porque están sufriendo algo que nosotros no sufríamos, que era el cristianismo express. Es muy difícil que los jóvenes hoy disfruten como nosotros disfrutábamos, ¿cierto? El leer una carta de amor, con Karina también nos mandábamos, vivíamos en un cuadra, pero no importa, teníamos mensajeros, entonces nos mandábamos cartas de amor cuando nos pusimos de novio, y era lindo leer. Hoy día ya todo eso, mi hija y mi hijo me dicen, papá, eso es historia. O sea, esa es la prehistoria, papá, no lo cuentes. Dice, donde vayas, en cualquier iglesia donde vayas, no lo cuentes porque no te van a entender. Bueno, no importa que no nos entiendan. Nosotros somos felices y hemos sido felices justamente de esta manera, como lo serán seguramente los jóvenes de hoy. Pero lo cierto es que hoy vemos como nunca que aún los jóvenes cristianos, matrimonios cristianos, las familias cristianas están dejando de ser una familia integrada, ¿sí? Una familia integrada e integral en el sentido completo de la palabra. Ahora vamos a ir justamente a todo lo que es el consejo de Dios, en qué cosas importantes justamente integradas. Una familia integrada que, bueno, sobre todas las cosas que vamos a hablar esta noche, a lo espiritual. Y lo espiritual, por supuesto, redundando en lo que congregacional también. Y la pregunta para nosotros, no es para responder, pero es para que vayamos pensando. ¿Qué importancia tiene la iglesia como familia, como mi familia, como la familia eterna de Dios para mí? Para mi esposa, para mis hijos y para el círculo, ¿no es cierto?, familiar en el cual me encuentro. Los chicos, los adolescentes, hoy día se están revelando a padres que en su vida no han tenido este concepto de una familia integrada en todos los sentidos y sobre todo en el sentido espiritual. Se ha vivido en el tiempo una forma, en todos los tiempos, no es esto de ahora solamente, es de todos los tiempos. Vamos a empezar leyendo, vamos a leer bastante. Vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Y después yo voy a leer la versión en una versión más actualizada, justamente en un español más actualizado, para que podamos comprender más profundamente lo que significa esto. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, 750 años antes del Señor Jesucristo, Isaías escribe de esta manera. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Le está hablando a Israel, el profeta Isaías. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quiero leer ahora este párrafo también en la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Y esto lo quiero llevar justamente a esto
que la familia de hoy día, el matrimonio de hoy día tiene que buscar. Israel, como en todos los tiempos, todos nosotros hemos vivido y estamos viviendo, hay mucho oscurantismo y mucha oscuridad, dos cosas completamente diferentes. La oscuridad es justamente el pensamiento oscuro de todo ser humano que no lo puede llevar a pensar en Dios como aquel que es su sustentador. Pero el oscurantismo es tratar de buscar en el corazón a alguien que lo salve. Por supuesto siempre se encaminan hacia aquello que no es de Dios, y todo lo que no sea de Dios es oscuro, viene del oscurantismo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere alejar tu corazón, hermano y hermana querida, y el mío, por supuesto, para que nuestra familia no sea una familia integral. Pensando en esto entonces, como Dios le estaba diciendo a través del profeta a Isaías al pueblo de Israel, levántate y ilumina, alumbra. ¿Por qué? Porque el mundo está en oscuridad. No nos podemos tomar el derecho nosotros, ¿no es cierto?, o la falta de responsabilidad de no alumbrar. El Señor, cuando habla en Mateo, el capítulo 5, versículos 14 y 15, vamos a ir a leerlo, habla justamente también al pueblo de Israel. En ese famoso sermón del monte, está hablando al pueblo de Israel y habla de esta manera, que por supuesto se aplica también a todos aquellos que conocemos a Dios, porque se suponía que el pueblo de Israel conocía a Dios. Se suponía que el pueblo de Israel era el único pueblo sobre toda la tierra que tenía conocimiento de Dios. Y dice así entonces el Señor Jesucristo, estando allí en el monte, hablando en estas bienaventuranzas y en este sermón que daba al pueblo de Israel. Versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto que todo esto llevaba al pueblo de Israel a la reflexión, pero no como pueblo en sí, sino como personas, y estas personas componentes de familia. Y la intención en esta noche, hermanos queridos, también que nosotros podamos llegar a este tipo de reflexión también. Dios habla a su pueblo, siempre habló a su pueblo. Hoy día la iglesia, ¿no es cierto? Hoy día la iglesia, el pueblo de Dios, es el pueblo del cual habla Efesios capítulo 1, pueblo predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en las obras que Dios también preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como iglesia, como pueblo de Dios. Ahora, pensando en esto, en luz, no sé, piensen en la luz, hermano. ¿Qué pasaría si se cortara la luz acá? Estaríamos a tientas, ¿no es cierto? Prácticamente las tinieblas empezarían a perturbar nuestra mente. Bueno, así pasa en forma práctica en la vida de todo cristiano que no está integrado a la vida espiritual con Dios, en primer lugar en forma personal. Y así pasa en toda vida, de toda familia, todo matrimonio que no está integrado a la vida espiritual con el Señor. Por eso que la luz puede ser una luz propia. Hay varios tipos de luz, por lo menos dos. La primera es la luz propia. ¿Quién tiene luz propia? Bueno, las estrellas, ¿no es cierto?, tienen luz propia. Si vamos a los astros, ¿no? El relámpago tiene luz propia. Aquellos animales o insectos que el Señor ha hecho que tienen, por ejemplo, la luciérnaga, luz propia. Hay un hacedor que la hizo y tienen luz propia. Pero también está la luz artificial. La luz del fósforo, la luz de un tubo, la luz de una lámpara, ¿no es así? Son las luces artificiales. ¿Cuál de las dos somos nosotros? Ni la una ni el otro. Nosotros no tenemos luz artificial y tampoco tenemos luz propia. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo está en nosotros y el Espíritu Santo vive, mora dentro nuestro, esa luz que es Jesús viene a vivir, a morar dentro nuestro. Por lo tanto, no tenemos ni una luz artificial ni una luz natural, tenemos una luz celestial, espiritual. La luz que hace la luz que no se puede apagar. Por eso que acá la expresión del Señor Jesús dice, la luz no se puede esconder. No dijo no se puede apagar, porque esa luz no se puede apagar, no hay forma, pero sí se puede esconder dentro de una caja, dentro de un cajón, debajo de una mesa, donde fuera, que es lo que nosotros muchas veces vivimos como familia. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de la luz, vamos a ver 4 puntos importantes que tienen que ver con el matrimonio y la familia integrada. En primer lugar, veremos la dinámica del matrimonio.
En segundo lugar, veremos la dirección del matrimonio. En tercer lugar, veremos la dimensión del matrimonio, por supuesto todo esto en su impacto en la familia. Y en cuarto lugar, la demostración en el matrimonio. Entonces vamos a la dinámica del matrimonio. ¿Qué significa dinámica? Viene de la palabra dynamos, ¿no es cierto? O energía, y por eso mencionaba la luz. Hay una dinámica, una energía que hace funcionar a toda familia, a todo matrimonio, ¿no es cierto? A todo vínculo. ¿Cuál es esa energía? Bueno, la energía es el amor. La Biblia habla de esto, ¿no es cierto? El amor de Dios que fue derramada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos amarnos entre nosotros. El amor de Dios no existe solamente en los cristianos, sino existe desde la creación del ser humano, en cada ser humano, porque el amor lo ha dado Dios, para que el ser humano pueda amar. Una madre, aunque no sea creyente o cristiana, ama a su hijo. Un padre ama a su hijo, ¿no es así? Hay un amor que es no natural, sino espiritual, porque el amor es espiritual en sí. Pero nace en el corazón de Dios porque Dios es amor. Es lo que dice la palabra de Dios. No tiene un día de nacimiento. Parte del corazón de Dios que, como Él es amor, da a la imagen de Dios esta posibilidad de nosotros poder amar con esta energía maravillosa que proviene de Dios. ¿Qué pasa cuando somos del Señor? Este amor es perfeccionado aún más. Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13 vamos a ver, el amor no deja de ser, el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, ¿no es cierto? No hace nada indebido. Ahí está hablando del amor perfeccionado en Cristo. Y entonces todo ser humano que se acerca a Cristo tiene esta posibilidad de amar con un amor sublime, aunque no reciba absolutamente nada. Porque el amor está dado bajo esta condición por Dios. Dios no fue amado porque nos dio amor. Por el contrario, la humanidad le dio la espalda. Y nosotros también como hijos de Dios le damos la espalda muchas veces. No somos íntegros en nuestra forma de vivir. Hay algo que me llama mucho la atención en esta dinámica del matrimonio y la fuerza que tiene que tener. Fíjense que Josué 24:15 dice claramente, Josué reunido con el pueblo de Israel, después que había pasado mucho tiempo ya, habían conquistado la tierra prometida, habían entrado a la tierra prometida, estaban todos, cada uno en su casa, bien cómodos, y Josué prácticamente en el final de sus días relata lo que realmente había vivido en su corazón. En esta expresión que dice, no sé lo que harán ustedes, no sé lo que va a hacer el pueblo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Yo en mi casa nos mantendremos aún hasta la muerte en el Señor. Y esto es ser íntegro. Y una persona íntegra, que tiene integridad, vive con integridad. Y una persona que vive con integridad, integralmente busca aquellas cosas que lo van a beneficiar. Hermanos, yo sé que hay debilidades en nuestra vida porque todos la tenemos. Ninguno de nosotros es Superman o superhéroe. Pero es muy importante que nos mantengamos en esta postura integral de la familia integrada a Dios, porque lo integramos a Dios en nuestra vida, aunque Él en realidad nos integró a la vida de Él. Dios nos dio la posibilidad a nosotros ser parte de su historia, no nosotros hacerlo parte de la historia a Dios en nosotros. Dios nos hace parte de su historia a nosotros. Por eso el hombre se cree tan grande. ¿Por qué? Porque Dios le dio no solamente esas ansias de eternidad, sino le dio esa posibilidad cuando lo crea al hombre y a la mujer de que señoreen sobre la tierra. Y esto nos quedó, ¿no es cierto? Es un resabio que nos quedó, pero lo tenemos en el corazón. Y cuando las cosas nos van bien, le decimos a Dios, ya no te necesito tanto. No necesito tanto de ir a la iglesia. ¿Para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué nutrirme todos los domingos, los sábados, los días de semana? ¿Para qué ir a la reunión de oración si yo puedo orar en casa? Y aquellas pequeñas zorras que empiezan a corroer las vides, echan a perder justamente no solamente nuestra vida, sino la vida de familia. ¿Saben por qué? Porque nosotros los que somos esposos somos aquellos que tenemos que sostener espiritualmente a nuestra familia, aunque también las esposas nos sostienen a nosotros. Yo siempre digo esto, ¿quién es mi pastor? El Señor. ¿Y quién es mi pastora? Karina. ¿Por qué? Porque nuestras esposas nos conocen cuando estamos tristes, nos conocen cuando estamos angustiados, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando tenemos broncas, cuando no tenemos ganas de ir a la iglesia, cuando no tenemos ganas de orar. Y lo mismo le pasa a nuestras esposas con nosotros.
Los unos nos pastoreamos a los otros, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Pero la gran responsabilidad está en el varón, de mantener firme esa columna de fe, para que nuestros hijos miren, vean y quieran ser iguales. Hoy día los cristianos estamos fallando tanto porque no hemos sido íntegros en nuestra casa. Y por supuesto, si no somos íntegros en nuestra casa, no hay integridad en nuestra casa, no puede tampoco haber una familia integrada a lo espiritual. Por eso esto es tan importante, en primer lugar, la dinámica del matrimonio. ¿Cuál es tu fuerza, hermano? ¿Cuál es tu fuerza, querida hermana? Es la fuerza de Josué que dijo, no sé lo que va a hacer el resto, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aldo leyó el capítulo 16 del carcelero de Filipo, ¿no es cierto? Que él y su casa creyeron, se bautizan, reciben, ¿no es cierto? Toman la comunión, dan la comunión y reciben la comunión. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir disfrutando, tanto de Pablo como de Silas. Pero hay también una mujer en este mismo capítulo, Lidia, que por ella entra el Evangelio a la casa. Y no importa si entra por el hombre o por la mujer el Evangelio a la casa, cuando el Evangelio entra a la casa, el impacto es tan grande si esto es íntegro en el corazón, que integra a toda la familia. Por eso que no podemos hablar de una familia integrada si no hay, en primer lugar, integridad en nuestro corazón. Si no hay integridad, no podemos hablar de una familia integrada, porque una familia integrada está hablando justamente de esto. La persona es tan íntegra en su corazón que todos quieren ser igual a esa persona. Irradia luz. Y entonces nosotros veremos cómo el cristianismo, cómo tu familia, cómo vos cambiás, querido hermano, querida hermana. El término luz en la Biblia, esto lo voy a leer, está relacionado con el gozo. El Señor no habla solamente iluminen para que los demás vean y aplaudan. No es este el concepto divino. Está relacionado con el gozo, la bendición y la vida significan la presencia y el favor de Dios en nosotros. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí entra en el gozo cuando reconoce la luz de Jehová en su vida. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, cuando habla del nacimiento y la persona del Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora hay un peligro con esta dinámica del matrimonio. Hay un dualismo ético en el cual nosotros caemos permanentemente. Por un lado, se desprende la luz en nosotros, pero por otro lado, la oscuridad y las tinieblas también están en nosotros, si nosotros le permitimos entrar. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice claramente, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este hombre de maldad? Pues el bien que quiero hacer no puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pues encuentro en mí una ley que me lleva cautivo a hacer el pecado que no quiero hacer. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esta dualidad. ¿Saben por qué? Porque vamos a luchar todos los días con esta dualidad. Pero tener en cuenta que hay una dinámica, hay una fuerza superior, hay una luz, que es Cristo en nosotros, que nos puede ayudar a vencer esta situación. La santidad de Dios se expresa en términos de luz. Fíjense ustedes, la santidad de Dios también se expresa en términos de luz. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz accesible, hablando del Señor Jesucristo. 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y fíjense que cuando leemos nosotros la carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan, habla de la luz y habla del pecado, ¿no es cierto? Habla de no entrar en pecado, así que aquel que está en luz no cae en pecado, aquel que está en tinieblas vive en el pecado. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la dirección del matrimonio. La primera era la dinámica o la fuerza del matrimonio. En segundo lugar, la dirección del matrimonio. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? Y yo escribí esto para mí, porque es mi historia, y creo que la historia puede ser de usted también. Se lo voy a leer, usted vaya reflexionando y pensando. Hay un panorama general de la vida que todos podemos vivir sin dar detalles absolutamente de nada, sino que el común de la gente vive exactamente de la misma manera. De niño, ausentes de problemas mayores, disfrutamos de la despreocupación. Nos alimentan, nos visten, nos cobijan, vamos aprendiendo
y tenemos guías, que son nuestros padres o aquellos que nos crían. De adolescente nos preparamos para los cambios, el crecimiento nos aterra, el compromiso nos espanta, somos competitivos y nos apasionan los superhéroes. De jóvenes, con la esperanza de formarnos intelectualmente, prepararnos para la carrera, escoger la persona correcta para compartir toda la vida, tenemos una visión positiva de la vida. Creemos ahora ser nosotros los superhéroes. De jóvenes adultos casados con la fuerza de la juventud, el sentido de la independencia nos cuesta acostumbrarnos a la nueva vida. Somos tan diferentes el uno del otro. Vienen los hijos y las mujeres sobre todo gritan socorro, ¿cierto? Sobre todo cuando son mellizos o trillizos. Los compromisos económicos brotan del suelo y nuestra billetera se convierte en el desierto del Sahara. No queda nada, siempre está vacía. Vamos cayendo en la realidad y las limitaciones de la vida. De adultos, los hijos van creciendo, se van independizando, tienen sus amigos, pero de todas formas siguen en casa. Los compromisos son muchos, las responsabilidades parecen no acabar nunca y tengo en mi espalda una mochila muy pesada. No tengo tiempo para la pareja, para el matrimonio. Si lo tengo, no hay dinero para disfrutar juntos de una cena, una salida, unas lindas vacaciones. La necesidad de querer terminar la casa antes de que llegue la vejez es imprescindible y voy relegando cosas importantes y necesarias para más adelante. Los hijos se van, quedamos solos, pero los extraños es que no nos damos cuenta que no podemos vivir con ellos. Terminando, adultos mayores. Aprender a vivir nuevamente de a dos, disfrutar, comprenderse, expresarse. La vejez, cuando ya está todo acomodado, cuando llegan los achaques, no tengo ganas de hacer nada, me duermo en el cine, la comida me cae mal, ya no puedo comer chocolates y postres y esas milanesas con papas fritas que tanto me gustan, ya no las puedo comer. Empiezo a pensar cuánto tiempo me queda y comienzan las depresiones, los trastornos de ansiedad. Todo hace un combo tan explosivo que me asocio a la farmacia más cercana del barrio para servirme de todas las golosinas amargas que me ofrece y cuando quiero darme cuenta la vida se me fue. Mi generación va desapareciendo, voy quedando cada vez más solo. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estas frases que puse acá es la frase de una persona completamente derrotada, que le fue pasando la vida sin disfrutarla. Ahora Dios nos propone algo completamente diferente a nosotros. La dirección del matrimonio, hacia dónde vamos, cuál es nuestra tendencia, hacia dónde nos dirigimos. En Génesis capítulo 6, versículo 13, Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho para tratar de direccionarla nuevamente a que tuviera una dirección en Dios? Ahora en el capítulo 4, versículo 10, repite nuevamente Dios y se lo dice a su hijo Caín, ¿qué has hecho? Porque había matado a su hermano Abel. ¿Hacia dónde vamos? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para saber si la dirección del matrimonio nos ayuda a ver que estamos viviendo en integridad y vamos integralmente nuestra familia a hacer lo que Dios quiere que seamos. Ahora hay muchos pasajes, hermanos, que aquí puse yo, para saber si realmente estamos yendo, si nuestra tendencia es genuina o si nos estamos engañando, mintiendo a nosotros mismos. Porque a veces nos engañamos, cantamos lo que nos sentimos. Alabamos cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Dice el salmista, el Salmo 111:1, en la casa de Jehová moraré por largos días, pero no quiero venir a la casa de Dios. Quiero morar en la casa de Dios, pero no quiero escucharlo a Dios. Es raro, ¿no? Es como un doble mensaje que nuestro corazón da. Quiero estar todos los días, morar todos los días en la casa de Dios, en el cielo, por supuesto que está hablando el salmista, ¿no es cierto? Pero quiero morar en el cielo, pero no quiero encontrarme con esa familia de Dios que está en la tierra, que es familia eterna de Dios. Ahora, el Salmo 23:6 dice también, en la compañía y congregación de los rectos quiero estar. Y también mentimos, porque no estamos. El Salmo 27:4 dice que esté yo en la casa de Jehová
toda mi vida, decía el salmista. Y faltamos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no aprendimos a disfrutar aquellas cosas que Dios trabajó en nuestra vida en forma integral, para hacernos a nosotros íntegros, genuinos, y poder disfrutar en nuestra familia también. Ahora, el Salmo 122, 1, dice más todavía. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermanos, nosotros hemos puesto cámaras en la puerta de la iglesia, pero no para ver la cara de los hermanos. Pero a veces hemos tenido que ver imágenes, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar que no estamos alegres cuando entramos a la iglesia. Venimos discutiendo, esposos y esposas discutiendo, peleando con los chicos. Nos sorprendimos, nosotros nunca habíamos vivido eso. Claro, las cámaras lo delataron. Nuestras cámaras de Morón delataron justamente cómo entramos a la casa de Dios, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y entramos pensando en cualquier otra cosa. Y es ahí entonces cuando nosotros nos convertimos en personas que no estamos siendo totalmente íntegros en nuestro ser y tampoco con nuestra familia. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, bueno y delicioso, dos expresiones que hablan justamente de las ganas que tengo, que tengo para venir a la iglesia o que tengo para encontrarme con el Señor. ¿Qué tiempo de comunión le dedico a Dios? Esto habla también de la familia integrada al Señor. Porque una familia que no lo integra a Dios en la mesa familiar, en la oración permanente, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en las consideraciones de Dios mismo, de la persona de Dios, no lo está integrando a Dios, por lo tanto, no es una familia integrada en la vida espiritual. Hermanos queridos, la dirección que Dios quiere marcar de nosotros hacia Él es justamente ascendente, no descendente. Lo que yo leí de esta expresión que vive prácticamente, o esta historia, ¿no es cierto?, en conjunto que vivimos todos vivimos prácticamente la misma forma, ¿no es cierto? Nacemos, nos crían, crecemos, cuando somos adolescentes admiramos a otros, queremos ser como ellos, cuando somos jóvenes creemos que nosotros somos esos superhéroes y lo podemos todo, después nos vamos dando cuenta que la vida pasa rápido, ¿no es cierto?, y que la vida es mucho más compleja e importante de lo que nosotros habíamos evaluado. Y cuando nos damos cuenta y no disfrutamos de la vida con el Señor, entonces nos lamentamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho tiempo. Siempre comparo nuestra vida en este sentido. ¿Alguien recibió alguna vez algún kilo, una bolsa de caramelos grande? ¿No les gustan los caramelos? ¿Bombones? ¿Una bolsa o caja de bombones? Bueno, vieron que cuando tenemos mucho, repartimos, comemos, nos saboreamos uno tras otro, ¿no es cierto? Cuando nos van quedando pocos caramelos en la bolsa, los saboreamos más. ¿Por qué? Porque nos quedan pocos. Esto le pasa al ser humano también, justamente cuando no se da cuenta que Dios nos regala la vida para disfrutar año tras año, día tras día de nuestra vida, toda la vida. Y hay muchos que lo hacen y disfrutan y llegan al final de sus días sabiendo que no mueren, sino parten a la presencia del Señor y duermen en esta tierra y aparecen en la presencia de Dios. Ahora, aquellos que no, malgastan la vida, les queda poco caramelo, y cuando les queda poco caramelo, dicen, estos son míos, no los comparto con nadie, los voy a disfrutar yo solo, y los disfrutan mal, porque no tienen integridad. En tercer lugar, la dimensión del matrimonio. ¿Cuál es la dimensión que nosotros tenemos de la familia, del matrimonio? Hay matrimonios que brillan o matrimonios que están opacados. ¿Hacia dónde vamos? Era la tendencia, ¿no es cierto?, de cuál era la dirección. Pero ahora, ¿cuál es la dimensión? ¿Cómo estamos dimensionando el matrimonio? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el espacio que ocupa en nuestra vida el matrimonio, la familia, nuestros hijos? ¿Son una carga? ¿Está sobrevaluado? Tal vez está minimizado en la importancia de la familia? Bueno, la palabra es clara, ¿no es cierto?, cuando nos habla justamente en Efesios capítulo 5, comienza diciendo en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Es verdad que hemos malentendido y malinterpretado muchos pasajes de la Biblia, donde han hecho sufrir a las mujeres de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque han pisoteado la cabeza de la mujer, hombres que creyeron ser espirituales, no dándole lugar ni siquiera a una opinión. Y la Biblia no habla de esto, jamás va a hablar de esto, porque tanto el hombre como la mujer somos exactamente iguales delante de Dios, con diferentes roles.
Por lo tanto, esa dimensión del matrimonio tiene que estar dimensionada en la palabra, no en lo que yo creo, pienso o me contaron, sino qué dice la palabra al respecto. Cristo murió por mí y murió por mi esposa también. Ustedes saben que en la antigüedad el cristianismo mal llamado cristianismo, decía que las mujeres no tenían alma y los esclavos tampoco. Por eso que las mujeres eran tenidas en poco. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra completa, bien interpretada, bien tenida en nuestras manos. La podemos leer en nuestro idioma y podemos decir que Dios ama al mundo entero, al mundo. Todas las personas son amadas por Dios. Por eso que hay 5 cosas que les quiero decir, solamente leerlas, que tienen que ver con la dimensión del matrimonio. En primer lugar, Dios hizo el matrimonio para que seamos felices, no para que suframos y sometamos a nuestras mujeres a sufrimiento. Felicidad interior personal hace que haya felicidad integral en la familia. Cuando una persona no tiene problemas de autoestima, hombres que ganan menos que las mujeres, entonces le toman como bronca. Acabo de hablar con un matrimonio así, hermano. Parece increíble que cristianos tienen bronca porque su esposa gana más. Es increíble, porque es una profesional igual que él, o él no es profesional y ella sí, y le tienen envidia porque gana más. Cuando hay felicidad interior, cuando estoy completo en mi corazón, no hay lugar para ningún pensamiento erróneo, carnal o de oscuridad en mi vida. Felicidad. En segundo lugar, integración matrimonial. Los dos son unos. ¿Cuándo vamos a comprender que la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio son una sola carne? Una sola carne, no 2 personas en una sola carne. Uno siente lo del otro, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico. Cuando uno está dolido o está enfermo, yo no me puedo ir a la cancha Independiente de Racing a ver el partido. No puedo. No puedo disfrutar con mis amigos de un campeonato de fútbol cuando veo que mi esposa está sufriendo. No puedo. Pero pasa esto, hermanos, porque no hay integridad en el corazón y, por supuesto, al no haberlo, no hay integración también matrimonial. En tercer lugar, disfrutar de la vida juntos, no separados. No sé cuántos matrimonios acá hay, no los conozco a nadie más que a Rula, a Aldo bien y acá a Pino también, pero al resto no conozco bien cómo está conformada su familia. Pero sí es importante, hermanos, que disfrutemos la vida juntos, toda la vida. El trabajo, los quehaceres, el hogar, los paseos, las comidas, las salidas, la familia de uno y del otro, los devocionales y la iglesia. Hermanos, la iglesia. La iglesia es para disfrutar en familia, no para venir a sufrir. Hay familias que parece que vienen a sufrir a la iglesia. Y sufren cuando entran y sufren cuando salen. ¿Saben por qué me doy cuenta que sufren cuando salen? Pues se van volando. No quieren saludar a nadie, no quieren hablar con nadie, se van. Quieren evadir. ¿Por qué? Porque su corazón no están disfrutando ese encuentro con los hermanos. Cuarto lugar, perseverar. El corazón, la mente, el alma, el espíritu personal, perseverar en el Señor. Y por supuesto, el Señor afirma el matrimonio. Y en quinto lugar, enfrentar lo que hoy día no quieren hacer muchos matrimonios, enfrentar las tormentas. Todo matrimonio tiene tormentas. ¿Cuántas tormentas tuviste, Aldo, en tu vida de matrimonial? Yo un montón, pero un montón, Hermano, creo que no me alcanza un cuaderno de 200 hojas. Un montón de tormentas. Pero en cada tormenta el Señor caminó sobre las aguas. Y nos decía, no temas, hombre de poca fe. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. No estamos firmes por nosotros, estamos firmes por Él. Esta dimensión del matrimonio nos hace pensar en esto. Miren, yo hablé hace 10 años, acá lo anoté, a un matrimonio, a una parejita que se casaba, ¿no es cierto? Estábamos dando la bendición en la iglesia. Las palabras estas que siguen a este matrimonio son estas. Bueno, un resumen. Un camino nuevo a recorrer comienza hoy. Comienzan también hoy a escribir juntos la historia de sus vidas en unión, amor y santidad. Proverbio 18:22. El que haya esposa encuentra la felicidad. No es la boda lo más importante, no es el día el más maravilloso de sus días por vivir. No es esta, sino el comienzo de una historia apasionante, llena de alegría, tristezas, pruebas, compartir, convivir y amar, soportar, esperar, disfrutar, anhelar y recordar. ¿Qué pasó con este matrimonio? No están. Cada uno por su lado. Ella con otro hombre, él con otro hombre, cristianos.
con las excusas de siempre. Cuando Dios nos da la dimensión correcta del matrimonio, lo pensaremos muy bien antes de divorciarnos por una tormenta que pudiera haber en nuestra vida. En cuarto y último lugar, hermanos, quería compartir con ustedes la demostración en el matrimonio. Hay una demostración que hay permanentemente en el matrimonio. El Señor le dijo justamente a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No iban a ser benditos solamente los israelitas, o los árabes, o los europeos, no. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios. Tenés fe. Tenés que creer. Y entonces dio la posibilidad justamente de la manifestación de Dios en la vida. Cuando vamos al Salmo 128, el Salmo 128 habla de la familia ideal. La familia que ríe, la familia que disfruta, la familia que goza, la familia que aunque no tenga abundancia, vive feliz y está en paz. El Salmo 126:2 dice: nuestras bocas se llenarán de risa. Tantos matrimonios que no ríen son tantos matrimonios que viven sin felicidad. Por eso, hermanos queridos, que es muy bueno que nosotros aprendamos a disfrutar la vida que Dios nos da para disfrutar. Que no vivamos como religiosos, que no vivamos como personas que Dios se va a ofender porque nosotros disfrutamos de la vida como Dios quiere que la disfrutemos. Por eso que en esta demostración del matrimonio hay 4 puntos importantes que yo anoté aquí para poder recordar nosotros. Se los quiero leer textual, lo anoté. La conciencia, nuestra propia conciencia, para poder justamente demostrar en el matrimonio que nosotros amamos el matrimonio, a la familia y por supuesto amamos a Dios. Dice Hebreos 13:18, tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. El cristiano desea conducirse bien en todo cuando tiene una conciencia limpia. Es la importancia justamente que tenemos nosotros cuando estamos como familia sirviendo a la familia. No podemos servir en la iglesia si no servimos a la familia. Pero aquel siervo que no sirve, ni a la familia ni a la iglesia, no sirve como siervo. No sirve para ser siervo. Servimos solamente para ser señores. Ahora, en segundo lugar, no solamente la conciencia, sino el compromiso. Dice 3 de Juan, versículo 1:5, dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. La fidelidad trae compromiso. Y hermanos, tenemos un compromiso muy grande en nuestra familia, es servirla, es amarla, es honrarla, es integrar nuestra familia al Señor, integrar nuestra familia a la comunión de los hermanos y con la iglesia también. En tercer lugar, constancia. Algunos empiezan bien y terminan mal la carrera. Algunos empiezan, cortan, vuelven a empezar, cortan, vuelven a empezar. Es un permanente tildarse en las cosas del mundo, sin pensar de que Dios quiere justamente que tengamos constancia. 1 Corintios 15:58 dice: estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, hermano. No sé cuánto hace que es del Señor cada uno de ustedes, pero creo que acá el Señor marca la permanencia, la constancia, creciendo en la obra del Señor siempre. Y este crecer en la obra del Señor no habla solamente de que leamos la Biblia y oremos al Señor, que esto es maravilloso, porque escuchamos la voz de Dios y Dios escucha nuestra voz, ¿cierto? Cuando oramos, Él escucha nuestra voz. Cuando leemos la palabra, nosotros escuchamos la voz de Dios. Pero también habla de la constancia en el servicio. Matrimonios que no sirven en su hogar y no sirven en la iglesia. Quieren que los sirvan, quieren que la mesa esté puesta, quieren que los platos estén servidos, quieren que la comida esté hecha, pero no hacen absolutamente nada en el Señor. No sirven a los hermanos. Y hermanos, nosotros debemos servir porque Dios nos salvó justamente para esto, para ser siervos de Dios. Aunque no nos guste la palabra, nosotros somos hijos de Dios, pero también siervos de Dios. Y debemos servirle. Por eso habla justamente creciendo en la obra del Señor, siempre sirviéndole en la obra, porque es forma de adorarle, porque es una de las formas de adorar al Señor. Con nuestro servicio también adoramos al Señor. Y por último, la coherencia en la demostración de este matrimonio integral, justamente, o integrado a la familia. Colosenses 3:21 dice la contraposición: no exasperéis a
vuestros hijos. ¿Qué cosas exasperan a los hijos? La doble personalidad de los padres. Que yo diga que soy cristiano y vivo gritando. Que yo diga que soy del Señor y vivo insultando en casa porque nadie más que mi familia me ve. Que yo diga que soy del Señor y tengo un desgano tremendo a leer la palabra de Dios. El otro día un joven de 47 años, digo joven porque parecía un adolescente, me dice: Marce, no puedo entender cómo te gusta tanto leer y estudiar la Biblia. Bueno, esa cara de ustedes de sorpresa es la misma que yo puse. Le digo, repetime de nuevo lo que estás diciendo. Es que no puedo entender que te guste tanto estudiar la Biblia. No, repetime de nuevo. O sea que vos no estudiás la Biblia, no lees la Biblia, no te gusta la Biblia, o sea, no querés leer la Biblia. ¿Sos vago para leer la Biblia? ¿Qué pasa entre vos y Dios que no querés escucharlo? Es importante, hermanos, la coherencia en nuestras vidas, porque los hijos lo ven. A veces nos quejamos, ¿no es cierto? No es el común denominador, pero la gran mayoría de los chicos que se apartan es porque vieron a sus padres no hacer lo que hacían en la iglesia, no hacerlo en casa. No ser lo que decían ser en la iglesia. La gran mayoría, hay excepciones, por supuesto, ¿no es cierto?, de excelentes padres extraordinarios, como le pasó a Samuel, el profeta Samuel. Era un padre extraordinario, un ser extraordinario, un profeta extraordinario, y sus hijos andaban en cualquiera, ¿no es cierto? Pero siempre hay también un Elí, que deja pasar los pecados de los hijos, que le dice al hijo: bueno, no importa, pero si es otro hermano en la iglesia, el hermano le damos con todo, ¿no? Lo señalamos, lo castigamos. Pero cuando se trata de nuestros hijos, no usamos la barra correctiva, la disciplina. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a tener en esta demostración del matrimonio esta familia integral que tanto necesitamos tener. La dirección del matrimonio, la dimensión del matrimonio, la demostración del matrimonio y la dinámica del matrimonio nos hacen saber a cada uno de nosotros, conociendo la palabra, si realmente estamos perseverando en el Señor, y el Señor nos está edificando para que nosotros podamos integrar a nuestra familia de una manera tal a la vida espiritual nuestra, personal, familiar y de iglesia, sabiendo si somos o no somos genuinos en lo que estamos haciendo, diciendo y compartiendo con la gente. Que el Señor nos pueda ayudar, hermanos, tanto aquí como en la iglesia donde cada uno de nosotros pueda estar. ¿Para qué? Para que seamos genuinos, para que realmente nuestra familia sea una familia integrada a la voluntad de Dios, que nuestra familia pueda ser una familia integrada a lo que Dios quiere para nosotros, porque lo único que quiere Dios, sabe, de nosotros es bendecirnos, nos quiere bendecir, y nosotros a veces le decimos que no queremos esa bendición, que queremos bendecirnos a nosotros mismos, y siempre nos sale mal. Por eso es que es muy bueno comenzar, si no lo hacemos, a escuchar la voz del Señor, de Dios. Bueno, agradecemos a Dios este tiempo que hemos compartido, la palabra que hemos escuchado sobre un tema tan importante para la vida familiar. La familia integrada y, digamos, con una coherencia de vida en cuanto a nuestros fundamentos espirituales. Que nos ayude, tenemos tiempo de escuchar mensajes con más detalle cuando esté editado el tema, y poder compartirlo con alegría y pensar en lo que significa una familia integrada. La iglesia es una familia, es una realidad. Cuando yo empecé a venir acá, decía mi señora, yo vine solo, vine con un par de amigos del barrio, la inquietud era mía, los amigos me acompañaron, al poco tiempo me quedé yo solo acá viniendo a las reuniones, porque en realidad la inquietud la tenía yo. Y acá encontré una familia. El consejo estaba acá, el consuelo estaba acá, la fortaleza estaba acá. Así que, hermanos, como parte de esta familia que es la iglesia, seamos motivadores para que nuestros hijos nos acompañen en las reuniones y mostremos esa coherencia de la cual Marcelo nos hablaba en el día de hoy. Gracias, Marcelo, gracias por tu preparación, gracias por el mensaje, gracias por tu visita, cariños a tu esposa y a los hermanos allí en Morón. Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo que compartimos, y nos hablaste un montón,
sos rápido para hablar. A veces nos cuesta retener todo. Gracias, Marcelo. Recordamos cómo empezamos la reunión, o Marcelo empezó a entregarnos la palabra. Decía ahí en Isaías, levántate, resplandece. Como decía Aldo, la iglesia es una familia, pero cada uno de nosotros, en nuestro hogar, somos pequeñas iglesias. Y el Señor nos está diciendo, como nos dijo esta noche, levántate, resplandece. Me quedó mucho, y es real, y a mí me quedó grabado una iglesia de los primos, que está ahí en calle Maipú, estaba, y había una multitud que se reunía ahí. Pero en una oportunidad, viniendo para acá, para la Cena del Señor, había varios de esos hermanos de esa iglesia, un ex cine, que se estaban agarrando a trompada en la vereda. ¡Qué testimonio! Levántate, resplandece. Hermanos, tanto acá como en nuestro hogar, el Señor nos dice, levántate y resplandece. Porque el creyente es creyente las 24 horas. Es creyente acá, es creyente en la casa, es creyente en el trabajo, es creyente en la escuela, es creyente en todos lados. Y una cosa que yo aprendí durante que les llevo 20 años, hablando de los 20 años, me gusta el comienzo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que andábamos en amistad en la casa de Dios y hablábamos dulcemente al oído. Yo soy testigo de eso, porque yo una vez los pesqué. Y una vez después de un picnic, por no dejarla a Susana que se vaya sola, la llevamos hasta su casa. Y íbamos con el coche y venía Aldo también. Digo, bueno, después Aldo viene de vuelta. No, Aldo se quedó allá. Quiere decir que al mes, cuando comentaron el comienzo del noviazgo, yo ya lo sabía. Así que Dios los bendiga por los 35 años, nosotros tenemos 55. Y creo que dentro de todas las luchas y las caídas que uno pudo tener en el largo camino recorrido, uno aprende a mirar cada una de las circunstancias a través de Dios. Porque cuando uno ve los problemas y Dios está atrás de los problemas, ve los problemas grandes y a un Dios pequeño. Pero cuando vemos los problemas a través de Dios, vemos a un Dios grande y un problema chico. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengamos problemas, sino que nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, nos quiere acompañar, nos quiere guiar en el camino de la vida, porque el matrimonio, la familia, es una institución divina. ¿Y quién mejor que Dios para ocuparse, preocuparse y ayudarnos para que vivamos felices, contentos y nos podamos levantar y resplandecer ante el mundo que nos rodea? Gracias, Marcelo. Oramos. Señor y Dios, te damos gracias porque una vez más nos permites reunir al nombre del Señor Jesucristo y tú preparas todas las cosas para que cada reunión, Señor, pueda traer el efecto por la cual tú la preparas y la ordenas y preparas también a tu siervo para hablarnos al corazón. Hoy hemos sentido, Señor, que nos has hablado, nos has dado, Señor, el sentir de la responsabilidad como matrimonio, como familia, que también como iglesia, que seamos realmente familias integrales, compartiendo y teniendo en común todas las cosas, para que, Señor, tú seas el que gobierne nuestras vidas, las dirijas y podamos realmente levantarnos y resplandecer ante el mundo que nos rodea y todos puedan ver que no somos ya nosotros, sino que somos una nueva vida en Cristo Jesús, tanto como familia y como iglesia, y muchos puedan ver y puedan creer. Señor, tenemos la dicha sin igual de ser hijos tuyos, pero seguramente tú deseas de que nosotros resplandezcamos primeramente para la gloria tuya y para que aquellos que están en tiniebla
puedan ser alcanzados por la luz divina y puedan conocer a Cristo como el Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por Marcelo, que tú le bendigas, le sigas utilizando a San Morón para la gloria tuya y también nos ayudes a nosotros para sentirnos cada vez más unidos en comunión, íntegros como iglesia y como familia, para que el mundo pueda ver y pueda creer. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.